Voces Ciudadanas. La siguiente es una producción de Voces Ciudadanas Radio. No dejes que el miedo mate tus sueños. Sueños al desnudo. Comenzamos. Deja que tus sueños sean olas que se van libres como el viento en mitad del mar. Pero que Muy buenas tardes, amigos y amigas. Estamos en Sueños al Desnudo. Aquí el día de hoy a Julián y a mí nos acompaña nuevamente nuestro amigo Daniel Hernández Rosete, porque en el programa pasado pues empezamos a hablar precisamente de la otra migración, esa migración que no se menciona, esa migración subterránea, escondida, y que no por eso es menos importante, y también es muy muy grave lo que está pasando. Muchas gracias, Dani, por no, al contrario. Y Julián, pues empecemos este programa. Sí, agradeciendo y dándole la bienvenida a Daniel, que nos vuelve a acompañar en este programa. Les recomendamos esta antología poética de Manuel Ponce en la colección de letras mexicanas. Manuel Ponce es uno de los grandes exponentes de la literatura religiosa de México, sin ser mochería, sin ser esas monjitas que hacen poesía mojigatería. Entonces, en este aspecto, Manuel Ponce es un gran poeta. De hecho, la introducción a esta antología es de Gabriel Said. Cuando Manuel Ponce cumplió 80 años, se le hizo un homenaje en el Palacio de Minería y estaba presente Octavio Paz, Gabriel Said, que nunca se presenta en público porque se trataba de un gran poeta. Manuel Ponce fue un poeta para poetas. Realmente poca gente lo conoce, lo leían los poetas mexicanos, porque como su poesía religiosa, pero los poetas, un gran poeta, este se llama Romance a lo Divino. Con el libro en la mano te amo, con las hojas abiertas te amo, y los ojos cerrados te amo. Con el sol del quinqué te amo, y el bosque de la radio te amo. Me sabes a pacíficas tormentas, a palomas en fórmulas abstractas. Te amo en superficies tan hondas, en láminas tan finas de sangre. Amador de oficina te amo, marino de agua dulce te amo, continental y náufrago te amo. Este es Gabriel Ponce, un gran poeta mexicano, poco conocido por nosotros, los mexicanos y mexicanas. Y bueno, haciendo alusión a este poema y al autor que nos dice Julián que no hay nada en mochilería. Bueno, Daniel es investigador de CIMESTAP y también pasó por el Instituto Nacional de Salud Pública. Y tiene una investigación muy interesante precisamente que se llama Sin Pecado Concebido. Y vamos a iniciar por esto, para hacerte a ti la entrevista, porque a mí me encantó esta investigación que hizo y el artículo. Y bueno, podría yo decir el resumen, pero prefiero que tú nos expliques de qué se trató esta investigación y este artículo titulado Sin Pecado Concebido, SIDA y embarazo en los libros de sexto de ciencias naturales. Ciudadanas. Bueno, en el 2009, quizá 2010, el Bester Gordillo y Felipe Calderón hacen un pacto, una alianza por la educación, y en realidad lo que pactaron es desestructurar lo avanzado en materia de educación sexual laica, en los contenidos de los libros de ciencias naturales. Y si bien había algunos temas que no habían sido considerados hasta el 2009, como el aborto, por ejemplo, el avance era importante, era un avance significativo en donde ya se habían incorporado cuestiones que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos. Había ya una concepción muy fuerte desde la perspectiva de género sobre el cuerpo humano, una concepción que permitía, digamos, alejar la discusión de la centralidad de una sexualidad ligada solamente a la reproducción. Y me parece que en ese sentido había un avance notable. Este pacto por la educación desmantela todo este discurso y aparece en el 2010 un libro de ciencias naturales que se vuelve objeto de mi estudio.
¿no? Y lo nombro así, ¿no? Sin pecado concebido, porque hay una serie de representaciones sumamente conservadoras, no solamente de la sexualidad humana, sino en particular un refuerzo desde la lógica de la culpa al tema de lo que debe de ser en este entendido hegemónico de la sexualidad, la identidad sexual, ¿no? O sea, lo que se alcanza a ver claramente ahí es un arquetipo ligado a 3 mandatos que son, desde mi punto de vista, muy polémicos, ¿no? La sexualidad tiene que ser reproductiva, tiene que ser heterosexual y tiene que ser monogámica, ¿no? Es, digamos, uno de los grandes sustentos de esa sexualidad conservadora, la llamo, y absolutamente culpígena y represora de un montón de cuestiones que tienen que ver. Y dejando fuera completamente los derechos a la libertad, claro, a la dignidad de la persona, sea hombre o sea mujer. Y yo me pregunto, ¿y el Estado laico dónde quedó? Absolutamente. Más bien parece un libro de un Estado religioso, así es, cristiano, que de un Estado laico que garantiza en la Constitución mexicana una educación científica. así es. Así es. Voces Completamente ciudadanas. inconstitucional. Absolutamente ilegal es el libro que revisamos, ¿no? Y la verdad es que el enojo me llevó a un punto en que preferí reírme un poco, por eso se llamó Sin Pecado Concebido. No, pues muy bien. Muy bien. Sí, este tipo de actitudes poco científicas, con toda la ética religiosa, violenta esta ética laica, Claro. que nos debe unir en un Estado plural y diverso como México. Sustentar el Estado esta visión religiosa es muy agresivo para quien no sea Sí. católico o católico de esta manera, porque además ese es cierto tipo de catolicismo, no toda la gente católica se reconoce en esa mirada de la sexualidad reproductiva, heterosexual y monogámica en ese aspecto. Es muy reduccionista y si es una falta de atención al proceso educativo. La desmantelación de la educación empieza desde hace años, no es nuevo. Esto que señalas ya es parte de este proceso de apuntar en un proceso educativo Claro. y dar fórmulas hechas de sexualidad, como dar catecismos religiosos. Ya no se está dando educación en este aspecto. ¿Sí? Claro. O bien la educación que se está impartiendo es una educación absolutamente conservadora, ¿no? En donde se criminaliza incluso la práctica misma de la sexualidad. El derecho al erotismo, por ejemplo, se concibe como algo tabuado todavía. Es decir, regresamos en la historia de los contenidos de libros de ciencias naturales, no 30 años, ¿no? Regresamos al punto en donde se despide a Narciso Bassols por haber intentado incluir por primera vez en la historia de los libros de texto material ligado a educación sexual. Estoy hablando de los años 30. Esto es violencia por parte del Estado, es muy brutal. violento Terrible. en los procesos regresivos Claro. educativos. Por eso hablamos de una situación contemporánea de violencia, porque empieza en esto que parece que no es violencia. Alguien me dirá, ahí no hay violencia. Pero Claro por que sí. supuesto que dar este sí. tipo de- Claro que sí. Porque crea mucha culpa Ujú. en los jóvenes que son educados y desde los niños, Claro. en este sentimientos de culpa que sea una violencia el resto de su vida si no son tratados en terapia. Estamos enfermando a la gente y lo terrible es cuando es el Estado en una política pública. Así es. Y además el rechazo que conlleva esto, si no cumplo los estereotipos que me están diciendo desde la escuela, desde la primaria, entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí en mi comunidad? Porque no pertenezco, no me identifico con mi comunidad. Claro. Y también mejor me voy a donde pueda vivir, porque ya tengo suficiente con mi infierno interno como para todavía vivirlo afuera, ¿no? Sí, entonces es una esquizofrenia del Estado mexicano, por un lado con este tipo de educación y por otro con los organismos públicos como el CONAPRED contra la discriminación, cuando con esta formación está formando en la discriminación. Claro. Sí, y la violencia. La violencia. Entonces en este aspecto las campañas del uso del condón, las campañas de todas las infecciones de VIH, pues se van al traste con este tipo de educación. O sea, es una esquizofrenia del Estado. Claro. Y valdría la pena señalar que además quedan totalmente excluidas la discusión sobre infecciones de transmisión sexual. Es decir, es preocupante el tema del VIH, pero cuando nos metemos a analizar
qué es lo que está pasando epidemiológicamente en este momento con los diferentes sectores de población. Las infecciones más importantes no necesariamente son de VIH. Sí. Es papiloma humano y hepatitis C, por ejemplo, ¿no? La clamidia, que es brutal, es una infección que puede dejar estéril a una persona en muy pocos días si no es atendida, ¿no? Entonces, de estéril de por vida, no estoy hablando de una coyuntura. O sea, me parece una situación delicada que un libro de esta naturaleza omita ese tipo de discusiones, es decir, está violentando derechos. Completamente, porque no es solamente la educación, a la libertad, a la dignidad, a la salud, claro, que es muy grave en esta conversión. A la felicidad, al propio cuerpo como patrimonio de la persona, porque no tenemos un cuerpo, somos el cuerpo. Y cuando una persona se le niega a apropiarse de su propio cuerpo con felicidad, se le está negando todos los derechos. Sí, porque está el derecho a la autonomía, ¿qué? Entonces, pues parte de ello conlleva la violencia, que eso lleva a muchas de las frustraciones que una persona como ser humano tiene, pero que a nivel Estado violenta de una manera que puede reducir a la persona o a un grupo de seres humanos a vivir en la marginalidad, al margen de todo y sin derecho alguno. A mí me parece muy importante señalar esto porque cuando hablamos de Felipe Calderón generalmente pensamos en la fallida guerra contra el narcotráfico, ¿no? Es una falacia y una gran mentira. Pero hubo aspectos poco visibilizados del paso de Felipe Calderón por el Estado mexicano, y este es uno de ellos. Sí. La siniestra complicidad con el Bester Gordillo para desmantelar un derecho, el derecho a la educación sexual. Es derecho a la educación en general y a la sexual en lo particular. Es un tema de verdad alarmante. Ya no quisiera tan solo mencionar brevemente el tema del desmantelamiento que hubo en materia de historia. Se omite también de una forma terrible todo el periodo de la colonia en los libros de texto de historia de México. Es un asunto también, no es un accidente ni es una casualidad, es un proyecto siniestro de entrada de despojar de cierta conciencia histórica al ciudadano mexicano en un proceso de formación. ¿No? Y frente a este escenario que tenemos como México, que está viviendo ahorita, ¿no? En esta crisis de derechos. Bueno, amigos, pues vamos a ir a un corte y regresamos. Esto es Sueños al Desnudo. De los creadores de Divas y Sapos y productores de Enseñarte, Voces Ciudadanas Films presentan. ¿Qué se puede decir de alguien así? No es el 007, ni un James Bond cualquiera. Es el hombre del café. This is the end. Soy el hombre del café y te invito a que me escuches todos los martes de 3 a 4 de la tarde en Un Café con, solo por Voces Ciudadanas. ¿Qué va, men? Oh, no. La Chacha. Ahora todo. Es más, señorita, para que no lo piense más barato, deme 500, ándele. Deme 500 por todo, sale. 500, eso es fino, La Cháchara. De lujo, señor. Hijo de la tostada. Mire qué paciencia de colores, señor. Digo, qué paciencia de pintores para pintar tantos colores. La Cháchara. Va a ver aquí en la calle, mire, para aquella persona viva que le gusta aprender a conocer algo nuevo en la vida, Como dicen los grandes, nada por aquí, poco, mire, nada por acá. Voy a enseñar, mire, cómo el vasito con agua llega a cambiar de color. Ya mire cómo se llega a aprender aquí en la calle. La Cháchara. Sombreros, zapatos, botellas o ropa usada. La Cháchara, con David Langrave y Dulce María Romo Zúñiga. La Cháchara, miércoles de 12 a 2 de la tarde solo por Voces Ciudadanas Radio. Amigos, regresamos, esto es Sueños al Desnudo. Pues de este poemario, de esta antología poética de Manuel M. Ponce, no es el músico. Este es Manuel Ponce, un místico, un gran poeta, esta elegía tercera.
Me buscaba en el sol innumerable, repartido en abejas y jardines. Me buscaba en las cimas congeladas donde aletean las ideas puras. Me buscaba en las selvas lujuriantes abandonadas a su fantasía. Me buscaba en los áridos esquemas que se resuelven melodiosamente. Me buscaba en las míticas ciudades que fertilizan los sagrados ríos. Me buscaba en la noche de 1000 ojos que nos miran por miles de orificios. Me buscaba en los límites del tiempo y en las extremidades del espacio. Pero me hallo colgado en una pica, ciego, pisando el aire como un héroe. Y a veces esto nos pasa, nos andamos buscando donde no estamos. Espero que no nos pase esto en el país, que sepamos encontrarnos donde estamos. Bueno, y regresando a lo que estábamos platicando con Daniel, precisamente de toda esta violencia generada desde la educación y todo lo que esto conlleva, ¿no? Y que también pues las personas que son rechazadas parten de sus lugares de origen precisamente por este rechazo, ¿no? También pues tenemos que empezar a hablar de la otra migración. Estas historias de discriminación de las personas que o son de una orientación diferente de heterosexual, o sea, gays, o son mujeres trans o población trans, y de personas que viven con VIH. Entonces nos gustaría que por favor nos platiques de esta investigación que tú hiciste concretamente. La parte, no es un estudio cuantitativo y quiero empezar señalando ahí como sus límites o sus acotaciones en términos metodológicos. Es un estudio basado en 4 historias de vida, ¿no? Narraciones autobiográficas de personas que vivieron con VIH en México. Las cuestiones más estrujantes que son relatadas es que es una violencia multicéntrica, la llamaría yo. Multicéntrica. No, si no viene solo del Estado. La familia es uno de los espacios articuladores de esta violencia. Por ahí empieza. Por ahí empezaba, ¿no? Los 4 coinciden en que los principales núcleos de rechazo desde el origen es la vida doméstica, la vida familiar, ¿no? El padre que siente que el hijo está como afeminado, que no cumple con las expectativas de lo que debe ser un hombre verdadero, ¿no? Un chavito que camina de una forma rara y el niño empieza ya a ser hostigado sistemáticamente, ¿no? Obligado, por ejemplo, cuando entra a cierta edad en la adolescencia a tener relaciones sexuales con prostitutas, cuando el chavo está mostrando preferencias sexuales totalmente distintas, ¿no? El otro tema que me parece también muy interesante es el cuerpo tatuado por la violencia. Desde esos primeros indicios de vida familiar se va golpeando al cuerpo con preferencias diferentes y va generando una especie de historial ligado al estigma propiamente, ¿no? Al punto tal en que las entrevistas las hice en San Diego. Una de las chicas me describía su historia o la historia de la violencia que había experimentado por ser transexual a través de las heridas que tenía en el cuerpo, ¿no? ¿De dónde eran ellas originarias? Algunas eran del Distrito Federal, una de ellas es, me parece que de Guerrero, pero todas ellas tenían algo también en común, que eran, 3 de ellas eran profesionistas con niveles de escolaridad importante, que habían logrado, digamos, un desarrollo profesional exitoso desde el punto de vista económico acá en México, pero la condición de cero positividad frente al VIH las colocaba en un umbral de violencia que no habían experimentado hasta ese momento. Es decir, una violencia todavía más brutal, que es la que detona la decisión de migrar. Y me refiero a la violencia sistemática que ejercen los sistemas de salud por el hecho de ser transexuales o transgénero y además ser VIH positivas, ¿no? Me cuentan que llegaron a tener antesalas de espera en momentos de 2 turnos, o sea, estaban citadas para un día a las 8 de la mañana, daban las 3 de la tarde y no las habían recibido. Pasaba el siguiente turno, daban las 8 de la noche, se cerraba la consulta y les decían regrese mañana.
Y al otro día regresaba y le decía, ¿qué cree? El cóctel se agotó. Tengo solamente, de los 3 medicamentos que usted requiere, solamente le puedo dar uno, ¿no? Entonces, cuando una de estas chicas me relata esa violencia, que además es muy invisible, ¿no? No es tan tangible, una de ellas me dice, si yo me hubiera quedado en México, estaría muerta, ¿no? Ahí es donde te das cuenta de que la migración se vuelve una especie de válvula de escape, que por eso hablaba yo desde el principio que la migración tendría que ser considerada como un legítimo derecho. Sí. ¿Y esto en qué año fue, Dani? Pues el estudio lo hice en el 2003, ¿no? Las historias de vida de estas personas son del 99, 2000, 2001, ¿no? El momento en que ellas deciden llegar a San Diego, que además llegan con visa de turista, o sea, no es el clásico migrante que cruza el desierto. Es decir, hablar de otra migración implica también las formas de traslado, ¿no? Llegan con dólares, llegan con un diploma, con un certificado de estudios a nivel licenciatura, incluso una de ellas tiene maestría y hasta doctorado. Wow. Y llegan a trabajar en una de las ciudades más suntuosas que hay en el mundo, que es la ciudad de San Diego, recogiendo basuras en oficinas, con una maestría, por ejemplo, buscando asilo político, y en una condición además de riesgo de deportación, porque si el juez en el momento del proceso del dictamen se entera que es VIH positivo, en automático se da la deportación, ¿no? Entonces es un escenario bien interesante que nos habla, digamos, del fracaso del Estado mexicano frente al derecho a la salud en personas con adscripciones sexuales distintas. Y bueno, yo me acuerdo que en esos años fueron cuando empezaron a manejarse los primeros asilos sociales en Estados Unidos por orientación sexual o preferencia sexual y también por condición de salud VIH, ¿no? Y estos casos pues fueron bastante sonosos en México. Uno fue en San Francisco, que fue precisamente de diversidad sexual, a unos chicos gays que les dieron asilo. Después también hubo más en Canadá, que de hecho todavía por allá hay algunos que están pidiendo asilo. Y también los casos en Los Ángeles de 5 mexicanos, una mexicana, 4 hombres, una mujer, en donde también pidieron este asilo y después de esos 3 años lo ganaron, ¿no? Ya después vino todo lo que fue el sexenio de Fox, el Seguro Popular, la reforma de la ley, y que se ha avanzado, pero todavía tenemos muchísimos pendientes, ¿no? Sí, porque agrava esta situación, aparte de lo que hablamos de la migración como esta traición a la propia patria. Aquí hay traición al género, traición a los valores familiares, a una sociedad cristiana, traición a todo. Entonces aumenta la vulnerabilidad en este aspecto. Y los abusos. Sí, y sobre lo que dice Dani del gran pendiente y de la gran deuda que se tiene en el sector salud precisamente hacia las poblaciones trans, pues tenemos que ver cómo está el Distrito Federal, que es el único lugar donde se les reconoce primero el cambio de identidad, el cambio de acta, que ha sido una lucha de la población trans todos estos años, para que no fuera un negocio, como ellos lo dicen. Yo voy a retomar a activistas de la población trans como es Angie Rueda o Hazel Davenport, entre otras. Le decía también a Lola de Yabú, que decía, es nuestro derecho, y cómo es posible que yo necesite un abogado y todo un juicio para que pueda tener un acta de nacimiento que me reconozca como mujer. Y bueno, se acaba de dar la reforma el año pasado y ya lo pueden hacer de manera administrativa, pero costó muchísimo trabajo. Y otra también en la cuestión de salud, bueno, están los servicios de salud del Distrito Federal, que es donde viene la población de todo el país, porque prácticamente vienen y quieren tener atención y no la pueden tener porque no son del Distrito Federal, porque no tienen una credencial, un domicilio, una credencial de elector que diga que son del DF. Entonces ellas están excluidas precisamente de estos servicios de salud que aquí en el Distrito Federal sí se les da a la población trans y que es un pendiente de toda la República, ¿no? Aquí tengo algunos testimonios publicados por Priscila Hernández Flores de gente de Centroamérica que pasó por México de esta situación trans. Por ejemplo, Kenda salió de El Salvador después de recibir amenazas de muerte y golpes por su identidad de género.
Ella y su amiga decidieron migrar juntas, como juntas vivieron esa noche en la que fueron agredidas. Dice Kendra: a mí no me violaron porque les dije que yo era una persona VIH positiva. Ya en muchas ocasiones lo habían intentado hacer en El Salvador para que no lo hicieran. Dijo Kendra, quien recuerda que al decir esto, solo recibió más golpes y humillaciones. Los agresores les impidieron que los miraran, nos apuntaron y no dejaban que los miráramos a la cara. Después de la agresión por personal que identificaban con uniformes del Instituto Nacional de Migración, caminaron hacia la carretera. Y esta periodista da muchos testimonios de gente que ha sufrido esta situación dentro del territorio mexicano, cruzando hacia Estados Unidos. Y bueno, esto es terrible y es una deuda que tenemos pendiente, y vamos a continuar con esta otra migración en un momento. Vamos a un corte. Gracias, amigos. Ellas son graciosas, simpáticas, divertidas, sinceras. Ellas sienten, ríen, sueñan, piensan, aman y opinan. ¿Por qué quitarles todo eso? Ámalas, valóralas y respétalas. Hombres en contra de la violencia hacia la mujer. El cambio comienza por nosotros. ¿Y tú, ya empezaste a cambiar? Dicen que todo empezó con una gran explosión. Son las 8 en punto. Camelot Classic, primer foro y bazar de arte medieval contemporáneo en México. Vive una aventura de película donde las leyendas cobran vida. Música de gaitas y percusiones, combates, danzas árabes, malabarismo de fuego, el baile del dragón, el vuelo del halcón y mucho más. Camelot Classic. Visítanos en www.camelotclassic.com, www.camelotclassic.com. Camelot Classic, primer foro y bazar de arte medieval contemporáneo en México. Regresamos, esto es Sueños al Desnudo, Derechos Humanos. Pues de esta antología poética de Manuel Ponce en la serie Lecturas Mexicanas y En pos de ti. Inescrutable y puro, por hallarte de veras, oh Señor, ando en busca de tus afinidades. De no verte se sigue no buscarte, me supongo a tus sombras sin indagaciones. Ese valle de paños verdes que pisan simples animales nacidos en ello, ¿no eras tú? Esa voz deslizada que pregona entre orillas una finalidad sonriente, ¿no eras tú? En los campos, empero en las ciudades, hechas de puro afán caduco y llanto, ¿no eras tú? Ahí donde agoniza en un vaso funesto la formalidad última de la flor, no eras tú, donde apenas se salve la esencia de tu rostro, la noción de tu risa delicada de rostro. Pues esta es la sutileza de Manuel Ponce, y los invito y las invito a que conozcan. También tiene una antología publicada por el Fondo de Cultura Económica. Muchas gracias, Julián. Y vamos a seguir con este tema de migración. Y hay otro artículo muy interesante que Daniel también hizo una investigación sobre ello, que se llama Relatos de vulnerabilidad en comunidades indígenas de México. La migración y la ruralización del SIDA, que eso se habla poco ya ahora. Entonces, por favor, Dani, si nos quieres decir todo lo que implicó esta investigación. Lamentablemente no solo se habla poco, sino que no está investigada la ruralización del VIH-Sida en México, ¿no? Es un tema prioritario desde mi punto de vista en las agendas de salud pública en este país y está totalmente omitido. La vigilancia epidemiológica está centrada en ámbitos metropolitanos y me atrevería yo a decir en ámbitos de megalópolis, o sea, la Ciudad de México, probablemente Tijuana, que ya es un conurbado. La complejidad de Tijuana tiene que ver con que es el conurbado que se hace con San Isidro y con San Diego, ¿no? Es decir, es un asentamiento urbano muy complejo Tijuana, y por supuesto el tema ahí es como una prioridad en términos
de atención más que de prevención. O sea, persiste también en esta mirada epidemiológica una concepción biomédica que trata de atender el problema y no de prevenirlo. Es un modelo de salud muy cuestionable, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en las zonas rurales campesinas? En realidad no lo sabemos. No hay una epidemiología que nos diga qué está pasando con el VIH y algunas otras ITS relacionadas al VIH, como es el virus de papiloma humano, la hepatitis C, todo lo que etcétera, son, ¿no? ITS, claro. Entonces, es un problema interesantísimo porque parece ser que lo que activa la vulnerabilidad de las mujeres que esperan a sus esposos el regreso es un espíritu nuevamente masculino. Es decir, las identidades masculinas con las que aprendemos no solamente a ser hombres verdaderos, sino a ser reconocidos como tales por otros hombres, es un recurso articulador de esta vulnerabilidad para las mujeres. Estos chavos que viven en el extranjero, en realidad se insertan en comunidades étnicas que viajan a San Francisco, a Chicago, a San Diego, y están en las plantaciones locales en Estados Unidos y están conversando codo a codo con el primo que le está trayendo noticias de su esposa en México. Y como son comunidades en México en donde quedan solas las mujeres en edad fértil, junto con ancianos y con mujeres ancianas y niños, por cierto, además también detecté que había enfermos mentales, son los que se quedan, ¿no? Si a estos chavos le dicen, pues es que vi a tu esposa en la fiesta patronal, pues echándole ojos se activa un mecanismo de persecución ligado a la celotipia masculina que produce una violencia brutal. Porque cuando el chavo regresa, la única forma que encuentra factible para controlar y evitar la infidelidad de la mujer es embarazarla. Entonces regresa teniendo relaciones sexuales sin condón, con fines reproductivos, ¿no? Es un proceso bien interesante que no estoy diciendo que las esté infectando, ojo, pero sí está produciendo un caldo de cultivo que puede favorecer la propagación del VIH. Por una simple razón, y aquí sí quisiera meter un criterio absolutamente epidemiológico, no tan antropológico, que tiene que ver con los estudios que dan cuenta de cómo se transfiere una epidemia entre países. Cuando las tasas de prevalencia, las tasas de incidencia y de prevalencia del VIH entre países son desiguales, se dice que el país con la tasa más alta lleva al otro país la infección, ¿no? En el caso estrictamente hablando de VIH, la relación es así con Estados Unidos. Es decir, la tasa de infección de VIH en Estados Unidos es notablemente mayor que la de México. No así con enfermedades como la tuberculosis, por ejemplo, parece ser que está invertida. Parece que estamos exportando tuberculosis, ¿no? Pero el VIH sí lo estamos importando. Y es un asunto interesante que habría que tener cuidado con estos ciclos de movilidad poblacional que son pendulares, que tienen un estimado como de 4, 5, quizá 8 años. Cuando el migrante regresa y dejó un bebé, el chavito le dice a la mamá, mamá, un señor te busca. Y el hombre le dice, soy tu padre, mijo. Ya no lo reconoce. Pasaron 4 años, ¿no? El niño nunca lo vio. Y dice este hombre, ¿quién es, no? Entonces, de verdad que el impacto de esta migración de retorno es fascinante. El grupo, lo que yo encontré es que la familia se estresa cuando va a regresar el migrante. O sea, las mujeres me dicen, me pongo nerviosa, es un tema complicado porque quiere llegar y reorganizar la vida familiar cuando estuvo ausente 4 o 5 años, quiere tomar decisiones, quiere asumir la jefatura porque trae el rollo machín de que la jefatura es masculina y la mujer tomó decisiones durante 4 años de manera autónoma e independiente. Y entonces el impacto es realmente muy interesante, ¿no? Es una reorganización, digamos, de las relaciones de poder y en el centro de este proceso de desigualdad, pues está la vulnerabilidad frente al VIH, ¿no? Claro, es un choque terrible. Es un choque tremendo y además porque son los niños, son las mujeres y llega el hombre macho a ordenar. Los esquemas
no ha participado en la vida familiar, claro, y de repente llega a ser la autoridad familiar y reclamar su lugar. Pues sí, aumenta con esta situación el índice del VIH entre mujeres de población rural, que decir, no es porque estas mujeres sean promiscuas, sino porque que llega el esposo después de algunos años y él tuvo una serie de relaciones fuera, entonces aumentan mujeres, día con día y año con año va aumentando la infección de mujeres. Sí, es... No, bueno, y además esto de la promiscuidad, ¿qué significa ser promiscuo, no? También, entonces, claro, también esta parte de, como tú dices, la autodeterminación de los cuerpos y la libertad. Sí, independientemente de la libertad de cada quien, pues pero normalmente la mujer, como es la parte más vulnerable, es la señalada otra vez. Sí, siempre. El hombre se puede meter con quien sea. Aquí lo que quiero señalar, y creo que sí tendríamos que ser un poco enfáticos, es que la bronca no es cuántas parejas sexuales tenga una persona, sea hombre o mujer. La bronca es que no hay condón mediando. Y ese es el escenario realmente de vulnerabilidad. Cuando el hombre regresa, va buscando embarazar a su mujer, porque sabe que cuando se regrese a Estados Unidos, la chava va a quedar por lo menos 9 meses en un asunto complicado que tiene que ver con el embarazo, y por lo menos 2 o 3 años más que implican la crianza de un bebé. Y es como para reafirmar su masculinidad y su poderío en el entorno familiar. No sé si para reafirmar, pero sí para mantener ocupada a la chica, claro, en un contexto, digamos, de crianza fuerte, ¿no? El otro tema que noté, y que me parece también muy interesante, es que los mecanismos de dominación no solamente son de hombre a mujer. El mecanismo de dominación más sofisticado que detecté es el control de la remesa a través de la suegra. Okay. O sea, la chava no puede controlar la remesa que le envían. La chava se queda a vivir, es un modelo de residencia patrilocal, ¿no? O sea, el chico antes de irse a Estados Unidos, generalmente se la roban, no es un casamiento por la iglesia, por el Estado, al final es por el Estado, pero primero se da el robo. Se demuestra que la chica pierde la virginidad esa noche y entonces se ven obligados a decirles a las dos familias, pues ya cometimos el pecado y ahora asumimos que nos vamos a casar, pero se casan por el civil, lo cual en términos de instituciones culturales en México, estoy hablando de compadrazgo, implica una tragedia. Se llaman amancebados a estas parejas. Quedan amancebados, lo cual significa, bueno, el chavo se va a ir, pero la chica se va a quedar en el pueblo. Significa una muerte social brutal para la chica. Lo primero que pierde son las redes sociales, el tejido, digamos, de apoyo que puede ser tan importante para una mujer, desde las primas, el propio padre que vive la deshonra patriarcal de que la hija se la robaron y la chava, además es un robo consensado, ¿eh? No es como aquellos robos de novia que se reflejan en la película de Carrera, La mujer de Benjamín. Sí. No, acá al final la chava está aceptando ese robo y es un robo consensado, hay un noviazgo previo y establecen por mutuo acuerdo cuándo se va a dar el robo. Entonces aparentemente todo es muy romántico y todo es muy padre, hasta que este chavo dice, bueno, mi reina, te quedas en resguardo de mi madre y yo me voy a trabajar a Estados Unidos. Entonces ahí se empieza a dar, y quiero citar aquí a Marcela Lagarde, porque lo que yo vi ahí fue una forma de cautiverio. Brutal, ¿eh? La chava no tan fácilmente puede salir, ¿no? En contextos de fiestas, etcétera. No puede vestir libremente como ella decida. La suegra va a estar determinando cómo se viste, ¿no? Cómo se relaciona incluso con su propio cuerpo y con su propio deseo. Un tema, por eso te digo, no es solamente hombre-mujer, ¿eh? La violencia es entre ¿qué comunidades fue esta investigación? Es un estudio multicéntrico que implicó la zona de Michoacán. Estuvimos en Zamora y en los pueblos aledaños. Acaba de haber una matanza ahí hace 2 o 3 semanas. Me acuerdo yo muy bien que estábamos en esas comunidades, Ecuandureo. Hay una cañada de los 11 pueblos, le llaman. Estuvimos rastreando toda esa zona. Gómez Farías también es un lugar bien interesante. Ya había sido estudiado por otros migrantólogos, pero no desde la perspectiva del impacto de la migración de retorno, ¿no? Y luego lo hicimos con Oaxaca, o sea, replicamos las mismas variables con Oaxaca, en valles centrales, ¿no? Estuvimos en Teotitlán del Valle y encontramos exactamente el mismo patrón cultural.
el robo de novia como el preludio, la chava se queda en resguardo de la suegra, el control de la remesa la suegra la determina, el hombre regresa con fines reproductivos por el tema de los celos, el miedo a hacer infidelidad. Sí, ¿no? Entonces, me parece, ahí sí no me atrevería yo a asegurarlo, pero me parece que hay un patrón de carácter cultural que tiene que ver con formas de nupcialidad campesina, y en donde nuevamente los patrones de nupcialidad ligados al mandato conservador de ciertos procesos católicos pueden estar generando cierta vulnerabilidad en estas mujeres, porque como no tienen la bendición de la iglesia, la chica es mal vista, no fue pedida, no puede establecer relaciones de compadrazgo, no tiene comadres la chava, ¿no? La iglesia no se lo permite, no puede llegar a pensar en casarse, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay un sector muy conservador que está favoreciendo esta vulnerabilidad de los derechos de la mujer, ¿no? Sí, es el aislamiento social, como bien Claro. lo señalas, esta muerte social, que es cortable todo nexo, toda relación en los poblados pequeños, sobre todo en las grandes ciudades es diferentes, pero en el mundo rural esto es fuertísimo, las relaciones sociales, el mantener viva a la persona, y esto también es violencia. Y también se violentan los derechos de las mujeres, todos. Sí, no, Lo la que me chica, estás diciendo es fíjate todo. que había un caso muy interesante, había una chica que había decidido pedirle condón a su esposo cuando regresara, y estaba convencida, y en algún momento se da cuenta de que iba a generar el conflicto más fuerte, no iba a ser con el esposo, sino con la suegra. O sea, la suegra era así de, pero ¿por qué va a pedir condón, no? Si no tienen por qué usar condón, son marido y mujer, ¿no? O sea, esposo y esposa. Entonces hay una serie de tabús todavía que rigen la sexualidad y la genitalidad de cara a una de las epidemias más complejas, que es la combinación, no del VIH solamente, la combinación del VIH con hepatitis C, con estas otras que son de veras unos cócteles mortíferos, ¿no? Es un tema interesante. El otro aspecto que me parece importante señalar es que en algún momento algunos varones se vasectomizan sin informarle a la esposa que se vasectomizaron, y lo que están buscando es cacharla en una infidelidad, ¿no? Entonces, esto me lo cuenta la directora de un hospital de zona regional en Oaxaca. Le dice, tengo una bronca, porque estos varones no me creen. O sea, una vez que quedan vasectomizados, hay riesgo de embarazo. Sí, claro que sí. Que estos chavos no lo creen y dicen, no, yo ya quedé y ya no puedo. Ya si queda embarazada es prueba de que me fui infiel, ¿no? Entonces esta mujer me cuenta y me dice, pues es que llegué a detectar problemas conyugales porque la chica quedaba embarazada. Hasta 15 días después de la operación podría haber un riesgo de embarazo, ¿no? Entonces el chavo queda convencido de que la mujer le puso los cuernos, ¿no? Es un tema terrible. El otro tema también complicado es la salpingoclasia. O sea, cuando la mujer se liga las trompas, sí, el hombre regresa y dice, pues ya no tenemos por qué usar condón. Es decir, persiste esta idea de que el condón, si se va a usar, es para prevenir un embarazo, no para prevenir infecciones de transmisión sexual. Entonces es un tema también ahí de educación sexual pendiente, ¿eh? Y por eso debo insistir y subrayar la importancia de la educación sexual como constructo de nuevas identidades masculinas. Eso también como que me parece... Porque si no construimos estas nuevas identidades masculinas, vamos a tener de todas maneras esta misma situación de violencia, de violación a los derechos humanos de las mujeres, de nosotros las mujeres, Claro. ¿no? Están estos imaginarios sociales en los colectivos que vemos que permanecen a pesar de la migración, a pesar del asunto multicultural, regresan, y las colectividades continúan estos imaginarios porque no ha habido estos procesos de educación sexual que creen nuevos imaginarios. Sí. Ahora también hay que señalar algo, no todos los migrantes en Estados Unidos se están infectando por vía sexual, y eso también forma parte de un imaginario que hay que destruir, ¿no? O sea, tenemos la impresión de que si se infectó de VIH es porque anduvo o tuvo prácticas homosexuales, que también es un estigma,
o tiene, digamos, prácticas con múltiples personas sin condón. Sin condón, sí. ¿No? Y no necesariamente, fíjate que también me enteré que muchos varones inmersos en la pizca de la fresa, del melón, tenían problemas de espalda baja. Y entonces, por tradición oral, se atienden ellos solos. Saben que la vitamina B inyectada es un recurso fundamental para luchar contra el dolor de espalda baja. Entonces compartían jeringas. Y compartir jeringas. Ese es un factor de riesgo importante. Claro. Y el otro es el tema de los antibióticos. Una vez enfermos de alguna enfermedad bacteriana o algo, igual compartían, buscaban el antibiótico, todo de manera, en un mercado clandestino. Tú en las plantaciones en San Diego, en California en general, puedes encontrar una cantidad hay un mercado negro impresionante. Llegan camionetitas como estos food trucks de ahora de comida, llegan con fármacos, llegan con productos de la más diversa naturaleza a la plantación a vender sus productos. Entonces tienen acceso a antibióticos de manera clandestina y comparten las jeringas. Entonces es un tema interesante porque también por un lado contribuye a romper con el estigma de ese tabú que genera el tema de que pues él fue infiel y infectó a la mujer, y no necesariamente es así. Sí, pero también se nota, también yo veo una falta precisamente de derechos hacia los migrantes con ese sistema de salud, porque si hay un mercado negro de fármacos es porque obviamente ellos se enferman y no tienen a dónde ir y aún se les atiende. Sí, es una falta de derechos también en esta situación de los migrantes, precisamente, sin derechos. Claro. Y aquí, pues el riesgo es fatal a todo, no solamente a que los deporten, no solamente a que sufran un accidente y mueran, sino también a que se infecten de cualquier infección de transmisión sexual y cuando retornan, pues obviamente la importan, como tú bien nos dices. No, sobre todo la dificultad de la mujer para pedir o exigir el uso del condón en el momento del regreso. Y que las más vulnerables, pues obviamente son... Ese es el dilema, ¿no? Ese es el dilema real. El problema complejo no es que esté infectado, o sea, no soslayo la importancia de una infección, pero pudo haberse infectado compartiendo una jeringa con un antibiótico. El problema es la dificultad para exigir condón en el contexto de la vida conyugal. Sí, porque las mujeres no pueden cuidar su propia salud por el contexto en el que vive, la situación. Es una paradoja, un dilema ontológico que se deriva de estas identidades masculinas hegemónicas y de la forma en cómo se entiende que debe de ser la vida sexual en el contexto del matrimonio, ¿no? De verdad es una trampa. Y para cambiar estos imaginarios tenemos modificaciones constitucionales en los recientes años al artículo 40. Por primera vez se declara el Estado mexicano laico ya en la Constitución mexicana, y al artículo 24, donde habla de libertad de conciencia, libertad de religión y libertad de convicciones éticas. Las políticas públicas del Estado mexicano tienen que ir correspondiente a estas dos modificaciones del artículo 40 y del 24, y todavía no vemos en las políticas públicas del Estado mexicano, para ir cambiando en procesos educativos de largo plazo, estos imaginarios. Todavía lo vemos muy lejos, porque pareciera que solo es formal las modificaciones al 40, que el Estado mexicano es laico, porque la Constitución mexicana nunca definía el Estado laico. Solo el artículo que habla de educación habla que la educación sería laica, pero sí lo dice, somos una república federal y laica. Ya lo dice el 40. Y el 24, que las iglesias pidieron la modificación el 24 para la libertad religiosa, pero llevó 3 atributos: libertad de conciencia, libertad religiosa y libertad de concepciones éticas. Entonces cualquier mexicano y mexicana hoy puede ampararse ante la Suprema Corte por convicciones éticas, es decir, mi mirada ética va en contra, aunque la ley no le proteja este tema de salud, por ejemplo, es decir, mi convicción ética es otra, para pedir el uso del condón, porque hay lugares y estados en que todavía todas estas ventas son casi clandestinas. La pastilla del día siguiente en muchos estados no se vende en las farmacias, porque los dueños de las farmacias, su Novalina, lo niega a comercializar, es decir... Sí, qué patético. Entonces, trágico, comunitarios, pero no hay la política pública
para ir cambiando estos imaginarios. O la renuencia a vender condones. Encontramos que las farmacias Guadalajara, coincidía con este estudio en el 2003, en Oaxaca o en algunas comunidades no querían vender condones. Y también en el IMSS, si hay condones y los chicos van por ellos, o sea, inmediatamente la trabajadora social o la enfermera los juzga y les da una regañada y no se los da. O sea, tanto las farmacias como también los institutos, ¿no? Y ahora con este recorte al gasto público, pues la salud se va a afectar. Por supuesto que va a haber recorte a condones, anticoncepción, a educación sexual, verán grandes recortes, ahí se afectará a los recortes al gasto público base en salud pública. Y bueno, este es un gran pendiente que tenemos. Y en educación. Sí, en educación. Es un gran pendiente que tenemos y que también tenemos que hacer conciencia, todos los que nos están escuchando, por favor, y todas, para poder empezar a cambiar un poco nuestra realidad desde la familia, porque como bien dice Julián, no ha permeado, lo que está en la Constitución está muy bien escrito, pero no ha bajado políticas públicas y mucho menos ha bajado a los pueblos, mucho menos a los municipios, mucho menos a las entidades, a estas comunidades. Hay núcleos de vida familiar que persisten con estructuras sumamente conservadoras, absolutamente patriarcales, muy violentas. Y bueno, pues Julián, vamos a hacer un anuncio. Sí. La Universidad Nacional Autónoma de México impartirá un seminario sobre derechos humanos desde una perspectiva interdisciplinaria. Es el segundo seminario Los derechos humanos en la Constitución de 1917, antecedentes y reformas, un análisis interdisciplinario. Todos los martes a partir del 10 de febrero hasta el 30 de junio en la Facultad de Derecho, de 17 a 20 horas. El seminario ofrece becas al 100% integrantes de organizaciones de la sociedad civil y de otras universidades interesadas en la temática. Informes a montero@derecho.unam.mx o al teléfono 5622-8222, extensión 40-808. Bueno amigos, esto ha sido Sueños al Desnudo. Muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos en el próximo programa. Te invito a hacer realidad tus sueños. Te espero en el próximo programa. Solo por Voces Ciudadanas. Esto fue una producción de Voces Ciudadanas Radio.